Imagina que tienes bajos ingresos, que estás asfixiado de deudas, que te quedas sin trabajo y que cuando crees que ya no puedes más, ocurre una emergencia y debes sacar $30,000 que no tienes. Ese fue el punto de quiebre, cuando la vida me abatió. Fue cuando me di cuenta que no podía seguir haciendo lo mismo con el dinero y mis recursos, porque obtendría los mismos resultados y nunca podría salir de esa situación económica. Durante esas noches en las que pensar en deudas no me dejaba dormir, finalmente entendí que todo había sido mi culpa, que yo había sido el responsable de llevarme a esa situación financiera extrema. Inicialmente me molesté, grité, maldije, quise culpar a otros y lloré, pero cuando mi mente encontró calma, decidí que tomaría el control de mi vida financiera. Así que empecé a educarme financieramente, mientras identificaba todos los errores que había estado cometiendo con mis recursos, uno por uno. No fue fácil, pero me permitió entender y aprender 14 lecciones financieras fundamentales. 10 años después, no soy súper rico, pero disfruto de la libertad financiera y ya no tengo que trabajar. Hoy te contaré esas 14 lecciones de dinero que me ayudaron a encontrar el camino a la prosperidad. 1. Descuidar la salud cuesta caro. El descuido de la salud fue lo que me llevó a ese momento de mayor oscuridad financiera. Tenía 38 años de edad y me sentía relativamente joven, por lo que cada vez que me enfermaba o me sentía mal, simplemente optaba por esperar a mejorar tomando remedios caseros o descansando. Si no me sentía realmente mal, jamás gastaba en medicinas o médicos. Creyendo que ahorraba dinero, lo que estaba haciendo era condenarme a un deterioro de salud constante. Por si eso fuera poco, también me exigía mucho en el trabajo. No descansaba lo suficiente y todos los fines de semana salía de fiesta. Entonces un día, ese dolor en el pecho que llevaba meses ignorando, pasó de ser tolerable a aterradoramente paralizante. Tuvieron que llevarme de emergencia al hospital. Mis arterias estaban casi colapsadas y los músculos de mi corazón se habían deteriorado. Por nunca querer gastar en exámenes médicos, no pude saber lo que estaba ocurriendo a mi sistema cardiovascular. El colesterol estaba por las nubes. Así que ahora debía hacerme un montón de exámenes, evaluaciones, consultas, comprar tratamientos y prepararme para una operación que costaba alrededor de $30,000. Justo en ese momento debía más de $15,000 en tarjetas de crédito y poco más de $5,000 en créditos personales. Vivía de cheque en cheque y no tenía de dónde sacar más dinero. Tuve que vender la casa que me habían heredado mis padres para salvar mi vida. Fue doloroso, pero al menos tuve esa opción. Y aprendí la primera gran lección. Descuidar la salud puede costar demasiado caro, y no lo digo por lo económico, sino porque puedes perder la vida por intentar ahorrar unos dólares. 2. Quienes te rodean impactan en tus resultados. En ese momento de mayor oscuridad intenté buscar ayuda y rápidamente me di cuenta de que la mayoría de esas personas que creí que eran mis amigos realmente no lo eran, y que muchos incluso estaban en situaciones económicas iguales o peores. Así que me di cuenta de que las personas con las que te rodeas impactan significativamente en tu vida, y no por el hecho de que no pudieran ayudarte financieramente, sino que en vez de impulsarte hacia adelante, generalmente lo que hacen es retenerte o hundirte más. Cuando mi mentalidad empezó a cambiar y pasaron los meses, noté que esos amigos con los que me la pasaba saliendo de fiesta, seguían haciendo lo mismo y que ya habían pasado más de una década así, por lo que quedaba claro que no iban a cambiar, y si yo seguía con ellos, probablemente tampoco lo iba a hacer. Así que, ahí tenía otra lección. Las personas con las que te rodeas diariamente influyen en tus resultados de crecimiento personal y financieros. ¿Qué hice? Empecé a hacer nuevas y mejores amistades, personas con metas similares, de las cuales aprender,
y que juntas pudiéramos impulsarnos hacia adelante. 3. La mentalidad es determinante. Con ingresos bajos, demasiadas deudas, la pérdida de mi empleo y una condición médica que podía significar el fin de mi vida, inicialmente me victimicé. Empecé a buscar culpables y a justificar todos esos errores que me habían llevado a esa situación. Ya sabes, pensamientos como: todo es culpa de este gobierno que nos tiene pobres. Mi jefe no supo administrar su empresa y por eso quedé sin empleo y mi única fuente de ingresos. Los médicos quieren hacerse ricos a costa de la vida de otros. Pero rápidamente me di cuenta de que haciéndome la víctima no podría cambiar mi situación, pero ni un poco, por lo que decidí cambiar de mentalidad y en vez de buscar a quién culpar, tomé responsabilidad por todas las acciones que me llevaron ahí. Al aceptar mis culpas, empecé a ver todos los errores y a aprender estas lecciones. 4. El tiempo es tu recurso más valioso. Uno de los recursos más valiosos que tenemos, más que el dinero mismo, es el tiempo. Esa es la razón por la que los ricos crean empresas y negocios, para darte dinero a cambio de tu tiempo y para que, por supuesto, les generes más dinero. El tiempo es finito para nosotros y para comprender esta idea mejor, tuve que tocar fondo. Así me pude dar cuenta de cómo había estado perdiendo los mejores años de mi vida en fiestas, vicios y actividades absurdamente improductivas que además me mantenían en la ruina financiera. Si le preguntas a un grupo de personas cuál es su sueño o qué es lo que más desean conseguir, la mayoría te va a responder que su sueño es tener riqueza o que desean conseguir mucho dinero. Pero esa misma cantidad de gente nunca hace nada para perseguir ese sueño. No están dispuestos a darle un mejor uso a su tiempo en cosas productivas como aprender, desarrollar capacidades o trabajar horas extra. Quieren riquezas, pero aman pasar horas desperdiciando su tiempo mirando demasiada televisión, en las redes sociales, consumiendo sus vidas con vicios, o todo junto. Desde que entendí lo valioso que era el tiempo y cómo podía cambiarme la vida si le daba un mejor uso, mis ingresos se triplicaron el primer año. Aprendí más cosas durante ese año que los 20 anteriores y mi desarrollo personal alcanzó un nivel que antes no habría podido ni imaginar. 5. No puedes crecer financieramente sin un presupuesto. Es cómico cuando recuerdo que pasé casi 20 años de mi vida adulta sin administrarme. Me parece absurdo haberlo hecho. Simplemente recibía dinero todos los meses y lo gastaba sin realmente saber en qué. Me endeudaba sin precaución y era un ciclo repetitivo que me mantenía en la pobreza. Y es más impactante descubrir que la mayoría de las personas están en la misma situación. No utilizan un presupuesto mensual y gastan el dinero que tanto les cuesta ganar sin el más mínimo cuidado. Por eso es que jamás tienen la más mínima posibilidad de progresar financieramente. Y es que, ¿cómo lo podrían? Si no reducen el malgasto, si no ahorran, si no invierten en su desarrollo personal, ni en activos que les generen ingresos. Solo cobran y gastan para repetir lo mismo el mes siguiente, el año siguiente, la década siguiente, toda la vida. Entendí que si no le asignas un objetivo específico a tu dinero y simplemente lo gastas en cualquier cosa, siempre vas a ser pobre. Tienes que tener claro que si realmente quieres cambiar tu situación financiera, el primer paso que debes hacer es empezar a utilizar un presupuesto mensual. Así lo hice yo y me di cuenta de cómo estaba despilfarrando el dinero por el que me levantaba muy temprano todos los días. 6. Si quieres riqueza, el primer paso es ahorrar. Es cierto que ahorrar no es divertido y que gastar dinero sí que puede ser entretenido y regalarnos momentos de satisfacción. Créeme que lo sé. Durante muchos años solo me dediqué a gastar para satisfacerme, por lo que entendiendo por qué la mayoría de las personas no cuenta con ahorros significativos, pero sí tienen un montón de cosas que no necesitan en casa, y como yo en mi peor momento,
probablemente muchas deudas. Ahorrar dinero es imprescindible para aspirar a crear riqueza. ¿O de qué otra manera acumularás el dinero necesario para hacer inversiones que te generen más ingresos? La única manera realista es a través del ahorro. No tienen idea de cómo me habría servido tener un ahorro de emergencias en vez de deudas. Eso habría evitado que tuviera que vender la casa que me dejaron mis padres. Un ahorro de emergencia es algo que debes tener obligatoriamente. Créeme, no querrás que te ocurra una experiencia similar a la que yo enfrenté. Te diré una clave que me ayudó inicialmente, y fue proponerme una meta de ahorro realista, baja inicialmente, algo con lo que me sintiera cómodo y me permitiera crear el hábito del ahorro. Y lo menciono porque muchas personas nunca ahorran porque se establecen metas demasiado grandes inicialmente y terminan desalentándolas. Se proponen ahorrar el 20% de sus ingresos o más, y quizás lo hacen durante 1 o 2 meses, pero luego les cuesta mucho y al fallar la primera vez, dejan de intentarlo porque se convencen que el ahorro no es para ellos. Comienza de a poco y verás que eventualmente ahorrar será un hábito que te guste e incluso podrías sentir la necesidad de aumentar la cantidad que ahorras cada mes. 7. Los productos de marca son buenos para crear pobres. A veces todavía me sorprende cuánto dinero puede llegar a gastar una persona solo para adquirir productos de marca. Pagan $3,000 por una cartera Prada o $10,000 en un reloj Rolex. Y lo peor es que pagan estas grandes sumas, sabiendo que no están comprando productos solo para aparentar que tienen poder económico alto. A pesar de que la mayoría de quienes lo hacen terminan endeudándose. ¿Tiene sentido? Realmente no, pero me encantaba hacerlo, aunque era una manera muy tonta en la cual desperdiciaba el dinero que tanto me costaba ganar. Así que comprar productos de marca es una gran forma de malgastar nuestro dinero, de empobrecernos y de liquidar nuestras aspiraciones de tener una mejor situación económica. Me habría servido mucho que a mis 30 años me hubiera preguntado, ¿qué harás llegando a los 50 años, sin dinero y endeudado con un montón de ropa y productos de marca deteriorados y devaluados? Fue una lección dolorosa entender que había despilfarrado miles de dólares en cosas de marca para que no me quedara nada, en vez de haber invertido y construido una pequeña fortuna. 8. Ten cuidado con las deudas. Tardé mucho en comprender el gran peligro que significaba las deudas para mis finanzas personales. No fue hasta que estaba asfixiado en ellas que aprendí la lección. Si no eres una persona que ha vivido esta mala experiencia, seguro conoces a alguien que vive o vivió la desgracia por haberse sumergido en demasiadas deudas. Alguien a quien también le ha tocado vender sus pertenencias o entregar bienes porque no pudieron pagar. Las deudas son peligrosas para quienes carecen de educación financiera. Estas empiezan siendo muy pequeñas, pero pueden crecer silenciosamente durante mucho tiempo. Mientras las puedes pagar, todo parece bien, aunque realmente no lo está. Lo que sucede con mucha frecuencia porque las personas no se administran, no utilizan un presupuesto y no tienen idea de su situación financiera real. No saben cuánto dinero les queda después de cubrir sus gastos y pagar las cuotas de sus deudas. Aún así, se atreven a endeudarse más y más. Y lo peor es que estas deudas son generalmente por cosas que no aumentan el patrimonio. Teléfonos celulares, televisores, ropa, cenas y cosas por el estilo que abundaban en mi casa poco antes del punto de quiebre. Aléjate de este tipo de deudas que nacen para adquirir bienes y servicios que no te llevan hacia el camino de la prosperidad. 9. Las deudas bien utilizadas, buenas pueden enriquecerse. Algo que aprendí muy tarde es que existen las deudas buenas, y fue un descubrimiento poderoso que cambió el juego. Y son esas deudas que te pueden ayudar a crear riquezas y a acelerar todo el proceso. De hecho, ¿sabes a quiénes les encanta este tipo de deudas? A los ricos. Los ricos siempre piden grandes créditos a las instituciones bancarias para hacer inversiones, negocios o para expandirse.
Ellos siempre prefieren trabajar con el dinero del banco, porque mientras mantienen su liquidez, tienen bienes para respaldar los créditos. Simplemente piden más cada vez que quieren hacer nuevas inversiones. Y si los bancos reciban sus pagos al día y reciben uno que otro adelanto, siempre estarán encantados de continuar entregando más dinero. Por supuesto, los ricos poseen una gran ventaja en comparación al resto, o a mí cuando estaba en mi peor situación. Ellos gozaban de excelentes historiales crediticios y tienen bienes con los que pueden respaldar los préstamos, por lo que no suelen ser un riesgo para los bancos. Por lo tanto, les otorgan créditos con tasas de interés ultra bajas, como del 1% o 2%, mientras que ellos al invertir ese dinero, obtienen retornos muchísimos más altos que esas tasas de interés. Con estos retornos, pueden pagar las cuotas de las deudas y les queda dinero en el bolsillo. Y así, solo se hacen más ricos. Por supuesto, esto no significa que una persona común no pueda aprovechar la deuda buena para impulsar el crecimiento de su riqueza. No pude hacerlo, no inmediatamente, pero sí con el tiempo, después de pagar mis deudas, aumentar mis ingresos y mejorar mi historial crediticio. Tomó un par de años, pero fue posible. 10. Nadie se hace rico con una sola fuente de ingresos. Conseguir un buen trabajo y con un buen salario es una gran oportunidad para progresar, y es a lo que aspiraba cuando empezaba mi carrera, y lo cierto es que no estaba mal. De hecho, es muy importante encontrar un buen trabajo y con una buena remuneración económica, ya que esto me iba a permitir ahorrar más dinero y acelerar las inversiones, la construcción de negocios y todo lo demás. Pero encontré un trabajo mediocre y me conformé. Ya sabes, pagaba las cuentas y me alcanzaba para mantener los vicios, las fiestas y comprarme cosas. Me prometí que sería solo un tiempo y así se me fueron los años. ¿Te ha pasado? Y es que el problema surge cuando las personas se sienten demasiado cómodas y dejan de buscar más maneras de impulsar su crecimiento económico, como buscando o creando más fuentes de ingreso. Y es un error que puede convertirse en una condena para tener problemas financieros, como me ocurrió. Porque, ¿qué pasa si se pierde el trabajo por alguna razón? Si no se tiene ahorros y si se tienen deudas, habrá problemas serios. Por eso es clave tener varias fuentes de ingresos. Es una manera de protegerte contra las eventualidades y te permites acelerar el crecimiento económico. Lo cierto es que maneras para conseguir más fuentes de ingresos hay muchas, desde trabajos de medio tiempo regulares a trabajar como freelancer o empezar algún negocio e invertir en activos que generan ingresos. No cometas el mismo error que yo cometí para aprender esta lección. Jamás te conformes con una sola fuente de ingresos, incluso si esta es buena y proviene de un trabajo soñado, porque cualquier compañía puede quebrar y cualquier empleo desaparecer. Y esto se aplica para todo, porque quizás tu única fuente de ingresos no es un trabajo, sino que eres dueño de un negocio muy rentable en estos momentos. Sin embargo, los tiempos siempre cambian, y lo que hoy es próspero, mañana podría no serlo. De hecho, si tu negocio es próspero en estos momentos, aprovéchalo para iniciar otro negocio en otra industria o invierte en activos. O compra una propiedad y réntala. Nunca dejes todos los huevos en una sola canasta. 11. El segundo mejor día para invertir es hoy. Los ricos son ricos porque invierten su dinero para hacerlo trabajar por ellos, mientras siguen buscando más maneras de crear otras fuentes de ingresos y más riqueza, en vez de malgastar. Y la clave para invertir es hacerlo a largo plazo. De esta manera creas inversiones seguras que florecerán a través del tiempo. Es como sembrar una semilla, regarla, reinvertir y esperar que dé frutos, interés compuesto. Así que es muy importante empezar a invertir desde edades tempranas. Si pudiera volver atrás, le abriría un fondo de ahorros a mis hijos desde el día que nacieron, para que el dinero hubiera crecido a través del tiempo. Lo cierto es que mientras más temprano empieces a invertir, mayores ganancias tendrás y sin la necesidad de esperar a que tengas una edad demasiado avanzada. Busca maneras de empezar a hacerlo desde ahora mismo. Créenos, te lo agradecerás en el futuro. Es una lección que solo se aprende cuando es tarde.
pero hoy te la estoy explicando para que aproveches el tiempo. Recuerda que el mejor día para invertir fue hace 15 años o 20 años. Solo piensa cuánto tendrías si hubieras comprado bitcoins hace 10 años. Pero, ¿el segundo mejor día es hoy? ¿O es lo que te dirás en 15 o 20 años? 12. La educación financiera no puede esperar. La educación financiera es absolutamente necesaria para progresar financieramente, para finalmente comprender el valor del dinero y todo lo que podríamos lograr si lo administramos de forma eficiente, cosas que solo entendí cuando empecé a educarme. La educación financiera nos abre los ojos y nos permite comprender el mundo de posibilidades que tenemos al frente de nosotros, ya que empezamos a valorar el dinero, a ahorrarlo y a buscar maneras inteligentes de invertirlo, porque solo con educación financiera vamos a saber en dónde invertir nuestro dinero y cómo aprovechar las distintas herramientas para impulsar su crecimiento. Así que, si no quieres arrepentirte en el futuro, dedícale tiempo a la educación financiera. Consume más contenido de canales de calidad como el nuestro. Navega por internet y lee artículos de portales reconocidos. Paga un curso o consigue a un profesional que te enseñe. 13. Cuida los gastos hormiga. Son peligrosos. No supe lo mucho que impactan los gastos hormigas hasta que empecé a utilizar un presupuesto. Y lo cierto es que quedé impactado al descubrir cuánto dinero me estaban quitando esos pequeños gastos que parecían inofensivos. Solo en snacks gastaba más de $150 al mes. Y lo hacía siendo pobre y estando endeudado. ¿Cómo era posible? Sigo preguntándomelo. El peligro de los gastos hormiga es que suelen parecernos inofensivos porque son pequeños, pero el problema es que son numerosos y a veces lo creemos necesarios para sobrellevar la dura carga emocional que significa ser adulto, estar en situación de pobreza y tener malos trabajos. Y lo cierto es que muchas personas, como yo durante 39 años, jamás toman en cuenta estos gastos, por los que ni siquiera son capaces de entender todo el dinero que desperdician, por el simple hecho de no intentar controlarse. Dinero que podrían destinar para el ahorro que les permitirá invertir en el futuro cercano. Por lo que es fundamental que empieces a controlar los gastos hormiga. Sé que no es fácil por experiencia propia, sobre todo cuánto están ligados a vicios difíciles de dejar, como el cigarrillo. Pero puedes lograrlo. Tienes una gran herramienta de tu lado, el presupuesto. Utilizándolo podrás anotar todos y cada uno de los gastos hormigas para saber cuánto dinero te quitan mensualmente. Luego estableces un límite máximo para este tipo de gastos, con el cual te empezarás a controlar. 14. Los vicios crean pobres. Tener vicios y no hacer nada para intentar dejarlos es una forma de condenarte a una vida de pobreza y mediocridad. Un hombre o una mujer con vicios jamás podrá alcanzar su máximo potencial. No lo olvides. Como debes saber, los vicios no son buenos y jamás dan beneficios reales a las personas. De hecho, es todo lo contrario. Los vicios te quitan dinero, deterioran tu salud y en muchas ocasiones también destruyen tus relaciones personales. Muchas personas lo han perdido absolutamente todo por el vicio de las apuestas, casas, autos, dinero. Otras han perdido a sus familias por no controlar su consumo de bebidas alcohólicas. En lo personal, el cigarro también estaba empeorando mi condición cardíaca. ¿Vale la pena tener estos vicios? Claro que no. Y sé por experiencia propia que son realmente buenos para empobrecerte. En un mes podía desperdiciar hasta $200 comprando cajetillas que dañaban mis pulmones. Cuando me detuve a meditar cómo cambiar mi situación, pensé en lo que había estado haciendo, en toda esa cantidad de dinero que había estado desperdiciando a lo largo de las décadas, y en vicios que solo me provocaban daños en la salud, me alejaban de mis metas y me hacían menos productivo. Si hubiese ahorrado e invertido ese dinero, habría tenido más que suficiente para costear la operación y sin necesidad de vender la casa. Las lecciones de dinero se aprenden de una manera dolorosa,
Así me pasó a mí. Por eso quiero que tú puedas aprender sin la necesidad de pasar por situaciones complicadas y dolorosas. Toma notas y repite el video si hace falta. Si te ha gustado el video, recuerda darle like para apoyarnos y síguenos para que no te pierdas más contenido como este.